Hola, muy buenos días, que Dios los bendiga. Es un gozo nuevamente poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y me quería detener un poquito en esto. Miren qué interesante. Que Dios los bendiga. Este saludo tan particular que nosotros tenemos entre hermanos, amigos, conocidos, que impartimos esta bendición. Y a veces pierde el significado por el simple hecho de la repetición y de la cotidianidad, de lo cual nosotros empleamos este término. Pero en épocas bíblicas esto era muy importante para ellos. De hecho, los patriarcas impartían su bendición profética también, ¿no? Porque hablaban cuando se lo referían a sus hijos, y, y comúnmente sucedía esto, ¿no? Como que la bendición iba de mano a profecías que iban a ocurrir con sus hijos, ¿no? Entonces esperaban esta bendición de parte de su padre y, y muchas veces era como una, en otras ocasiones, ¿no? También la bendición que impartían era como una aprobación de lo que ellos iban a hacer o que los planes que tenían, ¿no? Entonces necesitaban y esperaban la bendición de su padre, ¿no? Y en sus encuentros también, ¿no? Bueno, más adelante esto formó parte del culto cristiano y se saludaban también de esta forma. Ahora, con respecto a esto, hay un relato muy interesante y particular, extraño, que ocurre y que está narrado en nuestras Biblias, está en el libro de Números, se encuentra, yo les digo brevemente, en el capítulo 22, 23 y 24 de Números, relata esta historia que brevemente voy a tratar de contárselas. Esto sucede después de ser liberados de la esclavitud de Egipto, ya transcurrió el tiempo, están cercanos a conquistar Canaán, están acampando allí cerca y su poderío y de la forma en que Dios actuó, todos los acontecimientos que ocurrieron allí y los milagros que Dios hizo ya eran conocidos en los pueblos. Entonces, metían miedo, ¿no? Eran un pueblo realmente numeroso, eran de mucha cantidad, entonces venían arrasando con todo, ¿no? Entonces, en este transcurso, antes de entrar a la tierra, se cruzaron con los amorreos, otro pueblo allí, conquistaron con bravura y allí estaban por tomar la tierra, ¿no? Y veían desde el otro lado a este pueblo tremendo. Entonces, ¿qué pasó? El rey Acab, el rey Balac, quien era el rey de los moabitas, estaba realmente con mucho miedo y estaba atemorizado por este pueblo que venía a acecharlo. Entonces tomó de las herramientas que tenía. Entonces mandó a buscar al profeta Balaam para que le dijera y que maldijera a este pueblo. Tal vez de esa forma él pensaba que podía llegar a tener victoria, pero necesitaba que este profeta venga y maldiga al pueblo hebreo, a Israel. Entonces, él pensaba de esta forma, ¿no? Manda a buscar al profeta, lo traen. No, en realidad el profeta le dice, consulta a Dios, y el profeta, Dios le dice que no vaya a presentarse delante del rey moabita. Entonces los mensajeros vuelven al rey, le informan esto, insiste el rey, vuelve a llevar toda la comitiva para insistir que el profeta vaya a verlo. Entonces consulta a Dios, le da la aprobación, Balaam va y se encuentra delante del rey moabita. Entonces le dice, mira, tenés que maldecir a este pueblo, lo lleva ahí hasta un monte, se llama el monte, lo lleva hasta ahí y le muestra al pueblo que está allí acampando y le dice, bueno, te pido que me los maldigas para que entonces de esta manera yo creo que voy a conquistar si esto se hace así. Arma altares y sacrificios ahí, no sé qué. Lo cierto es que Balaam, el profeta, consulta a Dios, vuelve y le dice que no, que quién es él para maldecir algo que Dios había bendecido. Y le dice todo lo que Dios le había dicho al profeta, impartiendo bendición a Israel, a este pueblo que estaba allí, ¿no? Entonces,
eh, el rey se enoja y dice, pero te traje para maldecirlos, no para bendecirlos. Entonces lo lleva, mira, mira, vamos a ir a este otro monte, lo lleva hasta otro lugar para que lo observe mejor y le dice, mira, te pido que acá de este lugar, entonces sí lo maldigas. Muy curioso, ¿no? Entonces va el profeta, consulta a Dios, viene y nuevamente le dice que es un pueblo que está, que ama a Dios, eh, que no tiene, ¿cómo se dice? Que no tiene, que en realidad tiene una comunión muy especial con Dios, eh, que es como un búfalo, que tiene las fuerzas de un búfalo, que se levantará como un león contra su presa y demás bendiciones de parte de Dios para Israel. Entonces el rey se enoja nuevamente y le dice, pero si te traigo para que lo maldigas, me parece que no estás entendiendo, ¿no? Una cosa así. Lo lleva a otro lugar, a un monte que lo puede ver desde el lado del desierto, lo lleva hasta allí para que por favor maldiga a este pueblo porque estaba su convicción puesta en que entonces podía conquistar. Eh, Balán acepta, eh, llega hasta allá y, y ya no consulta a Dios. Dios le da la gracia de poder profetizar con respecto a Israel y otra vez imparte bendición al pueblo de Dios y bendice allí a Israel y cómo va a tomar a sus enemigos y de la bravura de su ejército y de la gran, el numeroso ejército que él tenía, ¿no? Que tenía el pueblo de Israel. Entonces, ya hastiado de todo esto, el rey burlonamente lo aplaude, ¿no? Le dice, bueno, sí, está bien, te traigo para maldecir y no haces otra cosa que bendecir a este pueblo, le pide que se retire de ahí y lo echa del campamento. Eh, qué interesante. Y me llamó poderosamente la atención esta situación porque eh, esto pensaba el rey, ¿no? Que si lo maldecía podía conquistar a un pueblo que era bendito. Dios había bendecido. Y yo me pregunto, ¿cómo vivo yo, no? Porque, ¿de qué manera estoy viviendo yo en este tiempo? Soy bendecido por Dios. Él me ha bendecido. Él me sacó de la esclavitud del pecado para traerme a su luz maravillosa y a probar una vida diferente, una vida que realmente da resultado. Ahora, yo vivo como tal, como bendecido por Dios, porque, eh, porque si no ocurren ciertas cosas. Pensamos que las dificultades y las adversidades que tenemos aquí en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, eh, y nuestras cosas negativas que también nos ocurren, pensamos que Dios no está cercano o que Él no nos está bendiciendo por sufrir o padecer ciertas circunstancias. Y por ahí caemos en este error, ¿no? Que las consecuencias de nuestro pecado, de nuestras malas decisiones nos alcanzan. Dios nos toma, nos limpia y perdona nuestro pecado, pero hay situaciones particulares que dependen de las decisiones de otras personas, por lo tanto las consecuencias de habernos equivocado van a tocar nuestra vida. Entonces, no dejamos de ser bendecidos por Dios y tenemos aflicciones, tenemos dolor, estamos padeciendo una pandemia mundial con una equidad asombrosa, a todos nos está ocurriendo. Y recuerden lo que dijo Jesús, está narrado en el Evangelio de Mateo, que dijo, sean como mi Padre, ¿no? Que hace salir su sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esta pandemia nos ha tocado a todos y la equidad de las situaciones que se viven en nuestro mundo también nos toca. Somos también afligidos por la maldad que ocurre en nuestra sociedad. Somos afligidos por las estafas económicas. eh, Somos afligidos por las enfermedades también. Eh, Dios nos guarda y nos protege, no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar, pero hay una realidad de la cual nosotros debemos comprender y que no está alejándonos de la bendición de Dios. Somos benditos por Él, podemos vivir como tal. Por eso es que
debemos entender esto, ¿no? Y porque si no, después también nos confundimos en pensar que, porque esto funciona así, ¿no? Si yo actúo, si en mi corazón hay odio y rencor, después nos quejamos porque nos maltratan. Si actuamos sin tolerancia, parece que después nos quejamos porque no nos escuchan y no escuchan nuestros razonamientos. Y si nuestro andar es de continuo decir mentiras, eh, nos quejamos porque después no nos creen. Es un absurdo. Esto no debe confundirnos de lo central que significa estar bendecidos por Dios. Dios te ha bendecido. Dios me ha bendecido con una vida diferente. Por lo tanto, debemos pensar de qué manera vivimos, porque en nuestro andar se ve si nos estamos quejando por todo lo que nos ocurre, si nos quejamos de la vida que nos ha tocado. Hemos elegido nuestra vida. Él nos convoca y nos propone andar con Él, nos propone vivir con sus principios que realmente traen resultados positivos. Por lo tanto, estar bendecidos por Dios es actuar con ganancia en este mundo y nos hace vivir felices a pesar de las dificultades. eh, Quien más, quien menos hemos sufrido en este mundo. Y, y no hace muchos días, unos par de días atrás, hablando con un familiar muy cercano, me explicaba esto, ¿no? Ellos perdieron a su hermano y, y me decía, de no haber estado con Dios, esto hubiese sido insostenible. No, es imposible de tolerar las pérdidas, los dolores, las angustias. Y es una realidad. Hay situaciones que son tan dolorosas que si las vivimos sin Dios, ¿cómo sobrevivimos a eso? Y ahí está la diferencia, que Dios, estando con nosotros, nos hace vivir de esta forma victoriosa, con dolores, con circunstancias que no deseamos vivir, pero bendecidos por Dios, siendo triunfantes en Él, viviendo de triunfos en triunfos, como dice su palabra. Por lo tanto, que Dios te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que esto que tenemos de parte de Dios lo podamos disfrutar y que juntos podamos decirnos y bendecirnos de manera tan clara como Dios también nos ofrece en este relato. Amén.